Después de comenzar a cuestionar quién creía ser, algo cambia. No ocurre de golpe ni con señales evidentes. Simplemente, aquello que antes te sostenía empieza a perder fuerza. Las respuestas que parecían claras ya no lo son. El movimiento hacia afuera se vuelve insuficiente y sin darte cuenta, la conciencia comienza a girar hacia adentro. En el sendero del ser, este punto marca un paso inevitable del despertar. Cuando las viejas certezas se debilitan, no aparece inmediatamente una nueva claridad. Primero aparece un espacio, un silencio, un vacío. Y ese vacío no llega para destruirte, llega para despojarte. En este segundo episodio, entramos en ese territorio interno donde la identidad empieza a disolverse y surge el miedo a quedarte contigo mismo. No para huir de él, sino para comprender qué ocurre cuando ya no puedes apoyarte en lo que creías ser. Aquí comienza el encuentro con el vacío interior. Episodio 2. El vacío interior y el miedo a quedarte contigo mismo. Hay un instante en la vida interior en el que algo comienza a desmoronarse sin que puedas señalar exactamente qué es. No ocurre como un evento dramático ni como una crisis visible desde afuera. Ocurre como una erosión silenciosa que va desgastando el sentido de todo lo que antes parecía firme. En el sendero del ser reconocemos este instante como una señal inequívoca de que la conciencia está atravesando un umbral profundo. Nada se rompe de inmediato, pero todo empieza a sentirse frágil. Las certezas que antes te sostenían ya no pesan lo mismo. Las palabras con las que te describías empiezan a sonar huecas. Las metas que perseguías comienzan a perder brillo. Y aunque sigas funcionando en el mundo, por dentro algo ya no responde. Este es el inicio del vacío interior. No un vacío psicológico común, no un simple cansancio, sino un vacío existencial que toca la raíz de tu identidad. En el sendero del ser comprendemos que este vacío no aparece porque hayas fallado, aparece porque una parte de ti ya no puede seguir viviendo desde la inconsciencia. Durante mucho tiempo construiste una identidad para adaptarte, para sobrevivir, para encajar en un sistema de expectativas, normas y creencias que te dijeron quién debías ser. Esa identidad cumplió su función, pero llega un momento en el que deja de ser suficiente. Y cuando deja de serlo, comienza a resquebrajarse. El vacío aparece como el espacio que queda cuando las viejas estructuras internas empiezan a caer. Y ese espacio asusta. Asusta porque no tiene forma, porque no tiene nombre, porque no ofrece referencias conocidas. La mente, entrenada para controlar y explicar, se siente amenazada por el silencio. Intenta llenar el vacío con pensamientos constantes, con análisis repetitivos, con recuerdos del pasado o proyecciones del futuro. Pero nada logra taparlo del todo. En el sendero del ser observamos que este vacío no se llena porque no es una falta, es una transición. Es el espacio entre lo que ya no eres y lo que todavía no reconoces que eres. Y vivir en ese espacio genera incomodidad, ansiedad, confusión. Aparece el miedo a quedarte contigo mismo. Porque quedarte contigo implica quedarte sin distracciones, sin máscaras, sin historias que te expliquen. Implica sentarte frente a ti sin saber quién eres realmente. Y ese encuentro puede resultar aterrador. El vacío también trae una sensación de soledad que no se parece a la soledad común. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte profundamente solo. No porque no te quieran, sino porque nadie puede atravesar este proceso por ti. En el sendero del ser sabemos que esta soledad es parte del despertar. Es la soledad del que deja de identificarse con el personaje social y empieza a encontrarse con su esencia. Esta etapa suele venir acompañada de una pérdida de interés generalizada. Las conversaciones superficiales cansan. El entretenimiento vacío aburre. Las actividades que antes te mantenían ocupado ya no logran distraerte. Y entonces la mente dice que algo anda mal. Pero lo que ocurre es que la conciencia está retirando energía de lo superficial para dirigirla hacia adentro. El vacío comienza a revelar emociones que fueron reprimidas durante años. Tristezas no lloradas. Miedos no reconocidos. Dolores que fueron tapados con acción constante. Ahora, sin escapatoria, todo eso emerge. En el sendero del ser entendemos que el vacío no crea el dolor, lo revela. Y lo revela porque ya estás listo para mirarlo. Esta revelación no es cómoda. Puede generar cansancio, irritabilidad, sensación de estancamiento. Puedes sentir que no avanzas, que no sabes hacia dónde vas. Pero en realidad estás avanzando hacia adentro. El problema es que la mente no sabe medir ese avance.
Porque no hay resultados visibles, no hay logros que mostrar, no hay metas claras que cumplir. Solo hay presencia. Y la presencia, al principio, se siente vacía. El vacío también confronta la idea de valor personal. Si no estás produciendo, si no estás logrando, si no estás avanzando según los parámetros externos, la mente cuestiona tu valía. En el sendero del ser vemos que esta etapa desmantela la creencia de que vales por lo que haces. Te enfrenta a la posibilidad de valer simplemente por existir. Y esa idea, aunque liberadora, es profundamente desafiante para un ego acostumbrado a definirse por la acción. El vacío te obliga a detenerte, a sentir, a observar, a escuchar, a convivir con el silencio interno. Y en ese silencio comienzas a notar algo importante: tú sigues ahí. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de no saber quién eres, sigues respirando. Sigues sintiendo. Sigues consciente. En el sendero del ser llamamos a este reconocimiento el inicio de la desidentificación. Empiezas a darte cuenta de que los pensamientos van y vienen, pero tú permaneces. Que las emociones suben y bajan, pero tú las observas. Que las historias cambian, pero hay algo en ti que no cambia. Este algo no tiene nombre, no tiene forma, no tiene historia. Y precisamente por eso, al principio, genera miedo. Porque no puedes controlarlo. No puedes definirlo. No puedes usarlo para construir una identidad. El vacío te enseña a soltar la necesidad de saber. A soltar la necesidad de entender. A soltar la necesidad de tener respuestas inmediatas. En el sendero del ser comprendemos que esta rendición no es pasividad, es inteligencia profunda. Es permitir que la conciencia se reorganice sin interferencia constante del ego. Poco a poco, si no huyes del vacío, algo empieza a suavizarse. El silencio deja de ser opresivo. La soledad deja de doler tanto. Empiezas a encontrar pequeños espacios de calma en medio de la incertidumbre. Momentos en los que no necesitas hacer nada. Momentos en los que simplemente estás. Y esos momentos, aunque simples, son profundamente transformadores. El vacío también cambia tu relación con el tiempo. Ya no vives tan obsesionado con el futuro. El pasado pierde fuerza. El presente comienza a volverse más tangible. En el sendero del ser vemos que el vacío te ancla a la hora porque no hay otra cosa a la que aferrarse. Y en ese ahora descubres una presencia viva que no depende de circunstancias externas. El miedo a quedarte contigo mismo empieza a disminuir cuando te das cuenta de que no estás vacío, estás despejado. Lo que se fue no era tu esencia, eran capas. Capas de condicionamiento, de expectativas, de creencias heredadas. El vacío las disuelve. Y en ese proceso, algo auténtico empieza a emerger. No como una nueva identidad rígida, sino como una forma más honesta de estar en el mundo. Empiezas a escuchar tu cuerpo. A respetar tus límites. A decir no cuando es necesario. A actuar desde la coherencia interna. En el sendero del ser no idealizamos este proceso. Sabemos que hay días difíciles. Días en los que el vacío pesa. Días en los que la mente quiere volver a lo conocido. Días en los que dudas de todo. Pero también sabemos que este vacío es el umbral de una vida más consciente. No una vida perfecta, sino una vida verdadera. El vacío te prepara para vivir sin mentirte. Para relacionarte sin máscaras. Para crear desde la presencia y no desde la carencia. Y cuando finalmente dejas de huir, cuando aceptas quedarte contigo mismo sin exigir respuestas, el vacío deja de ser un enemigo. Se convierte en un espacio de descanso. En un hogar interno. En el sendero del ser acompañamos este tránsito con respeto, sabiendo que cada persona lo vive a su ritmo. No hay prisa. No hay meta final. Solo hay un retorno gradual a lo que siempre fuiste antes de aprender a huir de ti. Y en ese retorno, el vacío ya no es ausencia, es apertura. Es el espacio donde la conciencia se reconoce a sí misma sin intermediarios. Es el silencio donde por fin puedes escucharte. Es el terreno fértil donde la verdadera transformación comienza. Y, aún así, incluso después de todo lo dicho, el vacío sigue ahí, porque el vacío no es algo que se resuelva con comprensión intelectual, es algo que se vive, que se atraviesa, que se permite. En el sendero del ser entendemos que una de las mayores trampas del proceso de despertar es creer que entender algo es lo mismo que integrarlo. Puedes comprender con la mente por qué te sientes vacío y aún así seguir sintiéndolo profundamente.
Y eso no significa que estés fallando, significa que el proceso es más profundo que las palabras. El vacío se manifiesta también como una sensación de suspensión, como si tu vida estuviera en pausa mientras el mundo sigue avanzando. Ves a otros continuar con sus proyectos, con sus ambiciones, con sus certezas, y tú te sientes detenido, observando desde un lugar extraño, como si ya no pertenecieras del todo a ese ritmo. En el sendero del ser sabemos que esta pausa no es un castigo, es una recalibración. La conciencia se está reordenando y para ello necesita silencio, necesita espacio, necesita tiempo. El problema es que la mente moderna no tolera la pausa. Asocia el detenerse con el fracaso. Asocia el no saber con debilidad. Asocia el vacío con inutilidad. Y por eso lucha. Lucha contra el silencio. Lucha contra la lentitud. Lucha contra la falta de dirección clara. Pero cuanta más lucha, más pesado se vuelve el vacío. Porque el vacío no responde a la fuerza, responde a la rendición. Rendirse aquí no significa darse por vencido, significa dejar de empujar la experiencia para que sea distinta. Significa permitirte sentir lo que sientes sin etiquetarlo inmediatamente como un problema. En el sendero del ser enseñamos que el vacío también desnuda la relación que tienes contigo mismo. Cuando ya no hay estímulos externos que te definan, cuando ya no hay roles que interpretar, cuando ya no hay metas que perseguir, te quedas frente a ti tal como eres. Y ese encuentro puede ser incómodo porque revela autoexigencias, juicios internos, voces heredadas que te dicen que deberías ser diferente. El vacío amplifica esas voces para que puedas escucharlas conscientemente. No para obedecerlas, sino para reconocer que no eres ellas. Poco a poco, si permaneces presente, comienzas a notar que esas voces pierden fuerza. No porque las combatas, sino porque ya no te identificas con ellas. El vacío te enseña a observar sin reaccionar. A sentir sin narrar. A estar sin huir. Y este aprendizaje es profundamente transformador porque te devuelve algo que habías perdido, la capacidad de habitarte. En el sendero del ser hablamos mucho de este punto porque es clave. Muchas personas viven toda su vida sin habitarse realmente. Viven en la mente, en el pasado, en el futuro, en la expectativa, en el miedo. El vacío te obliga a volver al cuerpo, a la respiración, al momento presente. Al principio esto se siente extraño, incluso incómodo, porque no estás acostumbrado a estar aquí. Pero con el tiempo, este estar se vuelve natural. El miedo a quedarte contigo mismo empieza a transformarse en una sensación de estabilidad interna. Ya no necesitas tanto estímulo externo para sentirte vivo. Ya no necesitas validación constante para sentirte suficiente. Ya no necesitas respuestas inmediatas para sentirte seguro. El vacío te entrena en la confianza básica, la confianza en que estar presente es suficiente. En el sendero del ser entendemos que este estado no es el final del camino, es el cimiento. Desde aquí, cualquier acción que surja será más auténtica. Cualquier decisión estará menos contaminada por el miedo. Cualquier relación será más honesta. Pero antes de eso, el vacío debe cumplir su función completa. Debe vaciarte de la prisa, de la autoexigencia, de la necesidad de control. Debe enseñarte a permanecer incluso cuando no hay claridad. Porque la claridad real no llega cuando la buscas desesperadamente, llega cuando has aprendido a vivir sin ella. El vacío también te muestra que no necesitas convertir este proceso en algo heroico. No necesitas dramatizarlo ni minimizarlo. Es simplemente una fase natural del despertar de la conciencia. Una fase silenciosa, lenta, profunda. En el sendero del ser caminamos este tramo con respeto, sin imponer ritmos, sin exigir resultados. Porque sabemos que el vacío no se atraviesa más rápido por querer atravesarlo rápido. Se atraviesa quedándote. Respirando. Escuchando. Permitiendo. Y cuando finalmente el vacío ha hecho su trabajo, no desaparece del todo, pero ya no pesa. Se convierte en un espacio interno al que puedes volver. Un espacio de silencio, de claridad, de presencia. Un espacio donde ya no te pierdes en el ruido del mundo. Un espacio donde sabes que, pase lo que pase afuera, puedes quedarte contigo mismo sin miedo. Y ese es uno de los mayores regalos del despertar. En el sendero del ser, ese es el verdadero inicio de una vida consciente.